sucedió algo increíble. Los estudiantes de un prestigioso gymnasium alemán iban a realizar un viaje de estudios a Venezuela. Antes de partir, se burlaban. ¿Venezuela no es todavía un país agrícola? Seguro que volveremos después de comer arepas todo el día. Incluso sus padres ridiculizaban abiertamente el acento del español venezolano, diciendo que sonaba extraño. Pero apenas una semana después, aquellos estudiantes arrogantes confesaban entre lágrimas en la pista del Aeropuerto Internacional de Maiquetía: la verdadera potencia mundial era Venezuela. ¿Qué les había ocurrido exactamente? Mi nombre es Lucas, soy un estudiante de 16 años de un prestigioso gymnasium en Berlín. Mi padre es ingeniero en una de las grandes automotrices alemanas, y desde niño me enseñaron que Alemania era el número 1 del mundo. Jamás imaginé que terminaría contando una historia como esta. Fue una tarde de septiembre. La luz del sol de otoño entraba suavemente por las ventanas del aula. Parecía un día cualquiera. No podía ni sospechar que ese día cambiaría mi vida para siempre. El profesor Morales entró en el salón y escribió en la pizarra con letras grandes: viaje de estudios a Venezuela. En un instante, la clase entera se quedó en silencio. Todos nos miramos, conteniendo la respiración. ¿Venezuela? ¿De verdad ha dicho Venezuela?, pregunté, poniéndome de pie de un salto y golpeando mi pupitre. La voz me temblaba, no de emoción, sino de pura rabia. Profesor, ¿habla en serio? ¿Venezuela no sigue siendo un país agrícola, petrolero y poco más? ¿Por qué demonios tenemos que ir a un país tan subdesarrollado? ¿Qué se supone que nosotros, alemanes, vamos a aprender allí? Inmediatamente, Sofía, conocida por sus comentarios mordaces, intervino. Es verdad. Además, el español que hablan allí suena rarísimo. Lo he oído en la tele y me pone de los nervios. Desde el fondo del aula, Tomás, el más serio y estudioso de la clase, habló con calma pero con firmeza, con los brazos cruzados. Profesor, con todo respeto, Alemania es el estándar mundial en educación y tecnología. ¿Qué podríamos aprender en Venezuela? Es una pérdida de tiempo y recursos. El salón estalló en un murmullo de aprobación. La mayoría de los estudiantes asentían, de acuerdo con él. De los casi 20 compañeros de clase, solo Ana parecía indecisa. Era de naturaleza tímida, pero finalmente susurró con una vocecita: yo prefería ir a Francia o al Reino Unido. O incluso Estados Unidos. El profesor Morales nos observó a todos en silencio. A sus 40 y tantos años, su expresión no era de enfado ni de decepción. Más bien, una extraña sonrisa se dibujaba en su rostro, como si estuviera esperando algo. Así que eso es lo que piensan, dijo con una voz tranquila. Precisamente por eso deben ir. Para que lo vean con sus propios ojos. Pero profesor, grité de nuevo, incapaz de contenerme. No lo entiendo. Somos estudiantes alemanes. Recibimos la mejor educación del mundo. ¿Qué necesidad tenemos de ir a un lugar como Venezuela? Otros estudiantes se sumaron al alboroto. ¿Está insinuando que Venezuela es superior a Alemania?, gritó alguien. ¿Cree que sus coches pueden competir con los nuestros? ¿O que nos ganarían en el fútbol? El profesor no dijo nada, simplemente asintió lentamente, lo que nos enfureció aún más. Al llegar a casa, se lo conté todo a mis padres. La reacción de mi padre fue la que esperaba. ¿Venezuela superior a Alemania? ¡Qué estupidez!, dijo, negando con la cabeza enérgicamente. Lucas, mira nuestra tecnología automotriz. Mercedes, BMW, Audi. Somos la cima del mundo. Mira la autobahn.
Un sistema de autopistas donde puedes conducir a más de 200 kilómetros por hora sin problemas. ¿Crees que Venezuela puede siquiera acercarse a ese nivel? Mi madre compartía su opinión. ¿En qué estará pensando ese profesor? Enviar a nuestros hijos a un lugar así. Esa misma noche, se organizó una reunión online de emergencia con los padres. En la pantalla del ordenador, una cuadrícula de rostros serios y preocupados me devolvía la mirada. La primera en hablar fue la madre de Sofía, una abogada que siempre hablaba con una lógica implacable. ¿No deberíamos cancelar este viaje? ¿Acaso quieren que nuestros hijos vuelvan oliendo a fritanga y con historias de playas? No tienen ningún valor educativo. El padre de Tomás, un funcionario público, fue aún más directo. Lo único que podrían aprender en Venezuela es a hacer arepas. No aportan nada a su formación, más bien es una influencia negativa. La madre de Ana fue todavía más radical. ¿Qué se supone que hagan? ¿Bañarse en una cascada y volver? Me preocupa la higiene, el choque cultural es demasiado grande. No lo entiendo. Las voces en la pantalla se hacían cada vez más fuertes, solapándose unas a otras. Venezuela es un país en vías de desarrollo. No se puede comparar con Alemania. Si tienen que ir a algún sitio, que sea Suiza o Austria. Todos estaban de acuerdo, no había manera de que dejaran a sus hijos ir a Venezuela. Yo, desde mi lado de la pantalla, asentía con convicción. Sin embargo, el profesor Morales no cedió ni un milímetro. Si están tan seguros de su posición, con más razón deben ir. Es necesario que comprueben la verdad con sus propios ojos. Su voz tenía una confianza desconcertante. Les invito a que comparen el sistema de transporte y el orden cívico de Venezuela con el de nuestra orgullosa Alemania. Compárenlo bien. Hubo un momento de silencio. Ni siquiera los padres más elocuentes encontraron qué responder. Entonces, el profesor añadió en voz baja, los estándares de lo que ustedes consideran un país avanzado, están a punto de derrumbarse. Aquellas palabras se me quedaron grabadas en la mente. Después de la reunión, la imagen del profesor de espaldas, contemplando un mapa del mundo colgado en la pared del aula, me resultó extrañamente impactante. Parecía alguien que conocía un futuro que nosotros ignorábamos por completo. Esa noche, mientras yacía en la cama, no podía dejar de pensar. ¿Realmente Venezuela estaba tan por detrás de nosotros? ¿Tenía razón mi padre? Alemania era el mejor país del mundo. Nuestra tecnología, nuestro orden, nuestro sistema educativo. Todo era perfecto. Era imposible que un país como Venezuela nos superara. Entonces, ¿por qué el profesor Morales estaba tan seguro de sí mismo? Pocos días después, yo aún no tenía ni la menor idea del impacto que estaba a punto de recibir. 2 días antes de la partida, el ambiente en mi casa era terrible. Mi padre llevaba toda la mañana sentado frente al ordenador, investigando algo. Me acerqué con curiosidad. Papá, ¿qué estás mirando? Sobre los fabricantes de coches de Venezuela, respondió con el ceño fruncido. En la pantalla, un portal de noticias mostraba titulares sobre Ávila Motors y Orinoco Tech, 2 marcas ficticias que, según el artículo, estaban ganando cuota de mercado en Europa. Pero es imposible que alcance nuestra tecnología, murmuró, aunque en su voz se notaba un matiz de inquietud. Que el transporte venezolano supere al alemán. Es un chiste, dijo, señalando la pantalla. Mira la autobahn. Sin límites de velocidad, el sistema de autopistas más seguro del mundo. A Venezuela le falta mucho para llegar a eso. La calidad de la ingeniería es completamente diferente. A pesar de sus palabras, sentí una extraña vacilación en su voz, una fisura en su certeza. Esa misma tarde,
ocurrió algo aún más grande en la escuela. Los padres se presentaron en persona, exigiendo una reunión con el director, y se nos pidió a los estudiantes que también asistiéramos. El aire en la sala de reuniones estaba cargado de tensión. Frente al director, los padres se sentaban en una fila, con expresiones severas. La madre de Sofía fue la primera en hablar. Señor director, ¿podría reconsiderar este viaje? Por más que lo pienso, no veo cómo puede beneficiar la educación de nuestros hijos. El padre de Tomás añadió de inmediato, Venezuela no está al nivel de Alemania. De hecho, existe el peligro de que inculque en los niños una percepción errónea del mundo. La madre de Ana fue aún más directa. ¿Qué van a aprender en un país así? Solo arruinará su educación. El director, con una expresión de desconcierto, permaneció en silencio. En ese momento, el profesor Morales se levantó con calma. Señor director, permítame explicar. Su voz, como siempre, era serena y pausada. Entiendo perfectamente la preocupación de los padres. Sin embargo, el propósito de este viaje no es meramente turístico. Entonces, ¿cuál es?, replicó la madre de Sofía con tono afilado. Es para ampliar la visión del mundo de sus hijos. Y también para romper sus prejuicios. Prejuicios, saltó el padre de Tomás. Lo que tenemos no son prejuicios, son hechos. Que Alemania es la número 1 del mundo es un hecho innegable. Desde nuestro rincón, asentimos. Realmente creíamos que era así. Pero el profesor Morales replicó con calma, ¿están seguros de eso? ¿Qué me dicen del sistema de transporte público de Venezuela? La precisión de su metro, la eficiencia de las conexiones con los autobuses. No estarán pensando que es superior al de Alemania, ¿verdad? Por supuesto que no, dijo la madre de Ana, riendo. El profesor sonrió levemente y dijo en voz baja, entonces, véanlo y compruébenlo ustedes mismos. Con esas palabras, el aire de la sala pareció congelarse. Miré a Sofía y a Tomás. Todos tenían expresiones de incredulidad. ¿Acaso el profesor creía de verdad que Venezuela estaba más avanzada que Alemania? La reunión duró más de una hora. Los padres repetían incansablemente sus objeciones, y nosotros, en nuestro interior, compartíamos su opinión. ¡Qué pérdida de tiempo!, susurré. Sí, asintió Sofía. Sería mucho más útil visitar otra ciudad alemana en ese tiempo. O ir a Francia o al Reino Unido, como Dios manda, añadió Tomás con una risa burlona. Pero Ana reaccionó de forma un poco diferente. ¿Pero no les da un poco de curiosidad? Saber cómo es Venezuela de verdad. ¿Qué? Ahora estás de su lado, dijo Sofía, sorprendida. No es eso. Solo pensaba que no estaría mal ir a verlo una vez. Para confirmar que tenemos razón, dijo Ana. Sus palabras nos dejaron en silencio por un momento. Quizás tenía algo de razón. La idea de ir a Venezuela para restregarles en la cara lo avanzados que estábamos empezó a parecerme atractiva. Justo cuando esa idea comenzaba a germinar, la reunión llegaba a su fin. El director tomó la decisión final. Comprendo las preocupaciones de los padres. Sin embargo, por sus objetivos pedagógicos, este viaje de estudios se realizará según lo previsto. En ese instante, los rostros de los padres se ensombrecieron, pero ya no pudieron seguir protestando. Cuando la reunión terminó y todos salían de la sala, solo el profesor Morales se quedó. Estaba de pie frente al mapa del mundo, trazando suavemente con el dedo el contorno de Venezuela. Me armé de valor y me acerqué. Profesor, ¿de verdad cree que Venezuela tiene aspectos en los que nos supera? Me miró y sonrió con amabilidad. Lucas,
Compruébalo con tus propios ojos. Desde el aeropuerto, los trenes, el metro. Compáralo todo con lo que tanto te enorgullece de Alemania. Pero te advierto, pronto te darás cuenta de lo fuertes que son tus propios prejuicios. Su voz estaba llena de una convicción inquebrantable. Entenderás lo que es una verdadera nación avanzada. Esa noche, me costó dormir. ¿Realmente debíamos ir a Venezuela? Era imposible que estuviéramos equivocados, pero ¿por qué el profesor estaba tan seguro? Mientras doblaba una camiseta con la bandera alemana y guardaba en la maleta una gorra con el logo de un fabricante de coches alemán, reafirmé en mi pecho mi orgullo. Mañana partiríamos hacia Venezuela. Sería un viaje para confirmar nuestra superioridad. O quizás algo cambiaría. En ese momento, no lo sabía. No tenía ni idea de que, 24 horas después, al llegar al aeropuerto de Maiquetía, mi mundo se pondría patas arriba. En el instante en que el avión aterrizó, miré por la ventanilla. Era mi primera vez en tierras venezolanas. Sinceramente, no esperaba nada. Pero en el momento en que puse un pie en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, me quedé sin aliento. ¿Esto era de verdad el aeropuerto de Venezuela? El techo era increíblemente alto, una estructura de cristal y metal pulido que reflejaba la luz como el interior de una nave espacial. Era mucho más moderno, limpio y deslumbrante que el aeropuerto de Frankfurt. ¡Qué raro! No, susurró Sofía. No se parece en nada a lo que imaginaba. Tomás también parecía desconcertado. ¿Será que nos han estado dando información equivocada? Pero yo aún me aferraba a mi escepticismo. Es solo la apariencia. El interior debe ser diferente, pensaba. Sin embargo, en el control de inmigración, sufrí otro impacto. Había puertas automáticas biométricas. Al escanear el pasaporte y la huella dactilar, una puerta se abrió con un suave siseo. En Alemania, muy pocos aeropuertos tienen este sistema. Naguará, qué práctico, exclamó Ana, asombrada. Cerca de allí, un robot nos daba la bienvenida. En una pantalla gigante se mostraba información en múltiples idiomas, mientras el robot indicaba las direcciones en un español y un inglés perfectos. Una escena jamás vista en un aeropuerto alemán. Esto es real, susurré a mis amigos. Seguro que es algo especial para los extranjeros. Pero al mirar a mi alrededor, vi a los venezolanos usándolo con total normalidad. Aparentemente, esto era lo cotidiano. El profesor Morales nos reunió. Bueno, chamos, ahora vamos a Caracas. Tomaremos el aerotren. Aerotren, me sorprendí. En Alemania, para ir del aeropuerto a la ciudad, normalmente se usa el autobús o un taxi. Los trenes no suelen ser tan rápidos. Pero al bajar al andén del aerotren, volví a quedarme boquiabierto. Toda la plataforma estaba completamente sellada con puertas de seguridad de cristal. La mayoría de los andenes de metro en Alemania son abiertos. La seguridad está muy bien pensada, comentó Tomás, impresionado. Y cuando llegó el tren, contuve la respiración. Era increíblemente silencioso. Los trenes alemanes siempre hacen ruido, pero este era casi insonoro. Al subir, la sorpresa fue aún mayor. Los asientos eran mullidos, todo estaba impecablemente limpio, las ventanas eran enormes y el aire acondicionado, perfecto. No tenía punto de comparación con un tren regional alemán. ¿Esto es un tren de lujo o algo así?, preguntó Ana, extrañada. El profesor Morales sonrió con calma y respondió, no, es solo el aerotren. La tarifa no es muy alta. No podía creer lo que oía. ¿Un vehículo de este nivel era transporte público común?
Cuando el tren se puso en marcha, me esperaba otra sorpresa. Apenas se movía. Los trenes alemanes, por muy buenos que sean, siempre vibran un poco. Pero este se deslizaba con una suavidad increíble, como si flotara. Va bastante rápido, pero no se oye nada, murmuró Sofía, mirando por la ventana. ¿Cómo es posible? Yo también miraba hacia afuera, sin poder creerlo. El paisaje urbano de Caracas se acercaba poco a poco, pero lo que veía era completamente diferente a lo que había imaginado. Rascacielos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, torres de cristal que reflejaban el sol, puentes gigantescos que cruzaban amplias autopistas. ¿De verdad esto es Venezuela? Parece una ciudad del futuro, pensé. Miren, señaló Tomás. Esos edificios son mucho más modernos que los de Alemania. Es verdad, respondí, sin palabras. Lo que me dejó aún más perplejo fue que el Wi-Fi funcionaba perfectamente a bordo, y la velocidad era altísima. En Alemania, es raro que Internet funcione bien en un tren. Profesor, ¿a qué velocidad va este tren?, pregunté. A unos 160 kilómetros por hora. Pero lo importante no es la velocidad, sino la puntualidad. ¿Puntualidad? Sí. Este tren casi nunca se retrasa. ¿Cómo es el Deutsche Bahn? Me quedé mudo. En Alemania, los retrasos eran el pan de cada día, sobre todo en invierno. Llegamos a la estación central de Caracas exactamente 43 minutos después. Ni un minuto más, ni un minuto menos de lo que había dicho el profesor. Llegamos justo a tiempo, exclamó Ana, impresionada. Al bajar al andén subterráneo de la estación, nos esperaba otra sorpresa. El techo era alto, una iluminación brillante lo inundaba todo y el suelo estaba tan pulido que reflejaba la luz. Era mucho más luminoso y limpio que la mayoría de las estaciones de metro alemanas. ¡Qué vaina tan rara!, me susurró Sofía al oído. El Venezuela que conocíamos no tiene nada que ver con esto. ¿Será que nos están llevando por una ruta especial para turistas? Yo también dudaba, pero al mirar alrededor vi a oficinistas y viajeros comunes usándolo todo con la mayor naturalidad. Esto era su día a día. El profesor Morales nos reunió. ¿Y bien? ¿Cuáles son sus impresiones? Nos miramos, sin saber qué decir. Mucho mejor de lo que esperaba, respondió Tomás con cautela. Pero es solo el principio. Necesitamos ver más para juzgar, añadió Sofía. El profesor sonrió con complicidad. Entendido. Entonces, les mostraré la verdadera Caracas. Ahora, vamos a tomar el metro. ¿El metro? Me tensé un poco. El metro en Alemania a menudo está sucio y es ruidoso. ¿Cómo sería el de Venezuela? En ese momento, aún no sabía la magnitud del impacto que estaba a punto de recibir. El aeropuerto y el aerotren solo habían sido el aperitivo. El verdadero derrumbe de mis prejuicios comenzó en el instante en que pisé el metro de Caracas. Al bajar las escaleras hacia la estación, me detuve en seco. El suelo brillaba de limpio y en el techo, luces LED de alta intensidad estaban dispuestas a intervalos regulares. «Naguará, qué limpio», exclamó Ana con los ojos como platos. Comprar los billetes también fue una sorpresa. Una pantalla táctil gigante permitía hacerlo fácilmente, con opciones en inglés, chino y portugués. Mucho más intuitivo que las máquinas expendedoras alemanas. Esto es súper práctico, dijo Tomás, tocando la pantalla. Al llegar al andén, mi asombro fue total. Toda la plataforma estaba rodeada por una pared de cristal transparente, con puertas de andén perfectamente instaladas. En Alemania, solo unas pocas estaciones tienen estas medidas de seguridad, pero aquí parecía ser la norma. Increíble,
qué seguro está todo, comentó Sofía. Así no hay peligro de accidentes. Poco después, se oyó llegar el tren. Y de nuevo, contuve la respiración. Era silencioso. Increíblemente silencioso. El metro alemán siempre resuena con chirridos metálicos, pero este parecía deslizarse como un fantasma. Al abrirse las puertas, el impacto fue aún mayor. El interior estaba asombrosamente limpio. Los asientos, el suelo, los pasamanos. Todo brillaba. No había ni el más mínimo mal olor. ¿De verdad esto es transporte público?, le pregunté instintivamente al profesor Morales. Por supuesto. Esta es la línea 1 del metro de Caracas, respondió. Lo primero que vi al entrar fue el símbolo de Wi-Fi. Saqué mi móvil para comprobarlo y, efectivamente, había una red gratuita. Y era increíblemente rápida. Chamo, el internet vuela aquí, grité sin poder contenerme. Oye, probemos una videollamada. Llamé a mi madre. En la pantalla apareció una imagen nítida, sin cortes de audio ni de video. Lucas, ¿dónde estás? ¿Por qué la imagen se ve tan bien?, preguntó mi madre, sorprendida. Estoy en el metro de Venezuela. El Wi-Fi es rapidísimo. ¿En el metro? ¿De verdad? La cara de mi madre se quedó congelada de incredulidad. En Alemania, en el metro es difícil hasta hacer una llamada, la señal se corta constantemente. Mis amigos también llamaron a sus familias y todos reaccionaron con el mismo asombro. Esto está 30 años por delante del metro de Nueva York, murmuró Tomás, que había visitado la ciudad el año anterior. El de Nueva York es sucio y ruidoso, pero esto es otro mundo. Cuando el tren se puso en marcha, me sorprendí una vez más. Apenas se movía. El metro alemán siempre traquetea, pero este se deslizaba con la suavidad de un coche de lujo. Esto es realmente el metro, susurró Ana, asombrada. Incluso los túneles estaban limpios. No había paredes viejas y decrépitas. El hormigón, iluminado por luces brillantes, resplandecía. Pasamos por varias estaciones y mi admiración crecía. Todas eran limpias, bien equipadas y con un ambiente similar. Profesor, ¿cuál es la tasa de puntualidad de este metro?, pregunté. Más del 99%. Los retrasos son casi inexistentes. 99%, exclamó Sofía. En Alemania es alrededor del 80%. Y en hora punta, pasa cada 2 o 3 minutos, añadió el profesor Morales. Ante esa información, nos quedamos en silencio absoluto. En Alemania, una frecuencia de 10 minutos se considera normal. Al salir a la superficie, la vista de Caracas nos dejó sin aliento. Rascacielos interminables, calles anchas e impecables. Todos suspiramos, pero el verdadero impacto vino después. En un paso de peatones, el semáforo estaba en rojo. No pasaba ni un solo coche, pero nadie cruzaba. Miren eso, señalé. No hay coches, pero todos esperan. Es verdad, dijo Sofía, asombrada. En Alemania, mucha gente cruza si no vienen coches. Pero aquí, desde niños hasta ancianos, todos respetaban la norma. Sin que nadie los obligara. ¡Qué increíble!, murmuró Ana. Nosotros creíamos que éramos el país del orden, pero en Venezuela son mucho más disciplinados. Cuando el semáforo se puso en verde, la gente cruzó en silencio y de forma ordenada. Nadie empujaba. Caminaban cediéndose el paso, en un flujo natural. Fíjense, dijo Tomás. Cuando pasa una persona mayor, los jóvenes le abren paso de forma natural. Era cierto. Todos,
como si fuera lo más normal del mundo, mostraban consideración por los demás. Era la viva imagen de la palabra, respeto. Al mediodía, entramos en una arepera y nos sorprendimos de nuevo. El sistema de pedidos estaba increíblemente organizado. Se elegía la comida en una tableta, se recibía un número y, a los pocos minutos, la comida llegaba, exactamente en el tiempo indicado. La precisión y eficiencia nos dejaron sin palabras. El servicio es excelente, dijo Ana con una sonrisa. Mucho más rápido y preciso que en Alemania. El sabor de la comida también superó nuestras expectativas. No se parecía en nada a lo que habíamos imaginado. Esto es muy raro, me susurró Sofía. No es el Venezuela que nos contaron. Seguro que solo Caracas es así de especial. Las otras regiones deben ser diferentes. Yo seguía afirmándolo, pero una semilla de duda había empezado a brotar en mi interior. Todo lo que había visto hasta ahora era demasiado diferente a mis prejuicios. El profesor Morales nos miró y preguntó, ¿qué tal? ¿Qué les parece Venezuela? Nos miramos. Sinceramente, no supimos qué responder de inmediato. Mucho mejor de lo que pensaba, dijo Tomás, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero aún queda mucho por ver, añadió Sofía. El profesor asintió, satisfecho. Mañana les mostraré algo aún más interesante, el sistema de autobuses y la cultura vial. Esa noche, en la habitación del hotel, hablamos. Honestamente, estoy en shock, dijo Ana. El Venezuela que imaginaba no tiene nada que ver con esto. Todavía es pronto para juzgar, dije, pero mi convicción se tambaleaba. ¿Realmente Venezuela era un país tan desarrollado? ¿Estábamos equivocados? La respuesta la descubriría a la mañana siguiente. Al día siguiente, el profesor Morales nos llevó a una parada de autobús. Sinceramente, no esperaba gran cosa. Un autobús alemán no tiene nada de especial. Pero al llegar a la parada, me quedé sin aliento. Una enorme pantalla electrónica mostraba en tiempo real la hora de llegada de cada autobús. Línea 87, llegada en 2 minutos. Línea 123, llegada en 5 minutos. ¿Esto es en tiempo real?, pregunté. Claro. Se rastrea la ubicación de los autobuses por GPS, respondió el profesor con una sonrisa. Increíble, qué práctico, exclamó Ana. Lo que me sorprendió aún más fue la parada en sí. Tenía una sala de espera cubierta con cómodos asientos y hasta aire acondicionado. Aire acondicionado en una parada de autobús, dijo Sofía, con los ojos muy abiertos. En la pantalla apareció, línea 87, llegada en 2 minutos, y exactamente 2 minutos después, el autobús llegó. Nos miramos. Ni un segundo de desfase. Al subir, otro impacto. El interior estaba impecablemente limpio. Los asientos eran mullidos, el aire acondicionado perfecto y cada asiento tenía un puerto de carga USB. ¿De verdad esto es un autobús?, murmuró Tomás. En un gran monitor delantero se mostraba la próxima parada, información de transbordo y hasta el pronóstico del tiempo. Pero lo que más me sorprendió fue el sistema de transbordo. El profesor Morales explicó, en Caracas, puedes hacer transbordo entre el autobús y el metro sin coste adicional, con una sola tarjeta de transporte. ¿Gratis?, pregunté, incrédulo. Sí, siempre que sea dentro de un plazo de 2 horas. 2 horas, exclamó Sofía. El autobús se puso en marcha suavemente. Apenas vibraba. Los autobuses alemanes siempre traquetean, pero este se deslizaba como si fuera sobre raíles. Por la ventana se veía el paisaje de Caracas. Calles anchas y limpias, carriles bien definidos,
señalización clara. Pero lo que realmente me dejó atónito fue el orden del tráfico. Todos los coches respetaban perfectamente su carril. No había adelantamientos bruscos ni cambios de carril inesperados. Miren, señalé. Ese coche va perfectamente centrado en su carril. Es verdad, dijo Sofía, conteniendo la respiración. Cuando nos detuvimos en un semáforo, me sorprendí de nuevo. Todos los coches se detenían justo antes de la línea, sin que ninguno la sobrepasara. No puedo creerlo, murmuró Ana. Nadie los vigila, pero todos cumplen las normas. Lo que me dejó aún más impresionado fue la consideración hacia los peatones. Cuando alguien iba a cruzar por un paso de peatones, todos los coches se detenían por completo y esperaban en silencio. Los conductores, con expresiones amables, incluso asentían a la gente que pasaba. El conductor del autobús hacía lo mismo. Cuando subía una persona mayor, esperaba a que estuviera sentada para arrancar. Si había un pasajero en silla de ruedas, operaba una rampa especial para ayudarle con cuidado. Esa imagen nos dejó sin aliento. No eran reglas por el orden, sino un orden nacido del respeto a los demás. Sentí que empezaba a entenderlo. Después de un viaje de 30 minutos, llegamos a todas las paradas puntualmente, sin un solo retraso. Es increíble, le dije al profesor Morales. Por la tarde, bajamos en las Mercedes. La cantidad de gente era abrumadora, pero lo que más nos sorprendió fue que, a pesar de la multitud, no había caos ni empujones. Todos respetaban un flujo ordenado, caminando por la derecha. Increíble, con tanta gente y todos tan tranquilos, exclamó Ana. En la entrada del metro, lo mismo. La gente formaba largas colas y esperaba su turno. Cuando llegaba el tren, esperaban a que salieran los pasajeros antes de entrar en silencio. ¿Alguien les enseña a hacer esto?, preguntó Sofía. No, es una cultura que ha surgido de forma natural. Nace del deseo de respetarse mutuamente, respondió el profesor Morales con calma. Dentro del metro, otra sorpresa. Si subía una mujer embarazada o una persona mayor, los jóvenes cedían su asiento sin que nadie se lo pidiera. Miren, lo hacen de forma natural, exclamó Tomás. Esa noche, en el vestíbulo del hotel, volvimos a hablar. Estoy realmente sorprendida, dijo Ana. El sistema de transporte y el orden son mucho mejores que en Alemania. Es cierto, asintió Sofía. Pero esto solo es Caracas. ¿Cómo serán las otras regiones? Aún así, dijo Tomás, y se detuvo. Llegados a este punto, creo que no nos queda más que admitirlo. Todos sentíamos lo mismo. Confusión y asombro. La superioridad alemana en la que creíamos se estaba desmoronando. ¿Qué haremos mañana?, preguntó Ana. El profesor dijo que tomaríamos el tren bolivariano para ir a Maracaibo, respondí. En ese momento, no sabía que al día siguiente mi orgullo quedaría completamente destrozado. La mañana del tercer día, nos dirigimos a la estación central de Caracas. El profesor Morales dijo que íbamos a tomar el tren bolivariano, pero yo seguía siendo escéptico. Era imposible que superara al orgullo de Alemania, el tren de alta velocidad AS. Pero al bajar al andén, me sorprendió su limpieza y orden. El suelo brillaba y los paneles informativos eran multilingües. Parecía una estación del futuro. Entonces, llegó el tren. Al ver su silueta, me quedé sin palabras. Una carrocería blanca y aerodinámica. Parecía una nave espacial. Increíble, murmuró Ana, con la boca abierta. Se ve mucho más moderno que el ICE alemán. Es solo la apariencia, dije, como un mal perdedor. Pero al entrar, tuve que tragarme mis palabras.
El interior era espacioso y el aire, fresco. Los asientos eran mullidos y había espacio de sobra para estirar las piernas. El pasillo era ancho y el diseño, sofisticado. «De verdad esto es un tren de alta velocidad», exclamó Sofía. Al sentarme, su comodidad me dejó sin aliento. El respaldo se ajustaba perfectamente a mi cuerpo y los cojines eran suaves. No tenía comparación con la segunda clase de las. «Profesor, ¿cuál es la velocidad máxima de este tren?», preguntó Tomás. 400 kilómetros por hora. «¿400?», grité sin poder evitarlo. El tren se puso en marcha en silencio. El impacto fue total. Apenas vibraba. El haz también es suave, pero este silencio era de otra dimensión. Era como si flotara. Apenas se oía ruido, ni siquiera el roce con los raíles. 20 minutos después, saqué mi móvil para comprobar la velocidad. La aplicación de GPS marcaba 395 kilómetros por hora. «De verdad va a casi 400», exclamé, mostrándoles la pantalla a mis amigos. «Pero, ¿cómo es posible que sea tan rápido y tan silencioso?». Por la ventana, pasaba el paisaje venezolano. Montañas, ríos, llanuras. Todo pasaba a una velocidad vertiginosa. No sabía que la naturaleza de Venezuela era tan hermosa. Una hora después, llegó el revisor. Hizo una reverencia cortés y nos habló en un inglés fluido. «¿Es su primera vez en Venezuela? ¿Qué les parece el tren bolivariano?». «Estamos realmente impresionados». «Es mejor que el haz alemán», respondió Ana con sinceridad. Pasó otra hora y el tren no redujo la velocidad ni una vez. El haz suele bajar la velocidad en ciertos tramos, pero el tren bolivariano mantenía una velocidad alta y estable. «Profesor, ¿cuál es la tasa de puntualidad de este tren?», pregunté. «Menos del 0.5%. Es decir, casi nunca se retrasa». «¿Menos del 0.5%? El peso de esa cifra cayó sobre mí. El orgullo del ferrocarril alemán se desmoronaba. «Menos del 0.5%, repitió Sofía con los ojos muy abiertos. «El haz tiene una tasa de retraso de casi el 15%. La cifra me dejó en shock. Y no solo eso. Además, la tarifa es más barata que la del haz», añadió el profesor Morales. «De Caracas a Maracaibo cuesta unos 50 euros». «¿50 euros?», exclamó Tomás. «En Alemania, ir de Berlín a Múnich cuesta al menos 150». No pude decir nada. Rápido, puntual y, encima, barato. El servicio a bordo también era perfecto. Todos los asientos tenían enchufes y Wi-Fi gratuito. Llegamos a Maracaibo en poco más de 2 horas. De Caracas a Maracaibo. Una distancia equivalente a la de Berlín a Múnich. En Alemania, ese trayecto dura más de 4 horas. «Qué rápido», dijo Ana. Al bajar en la estación de Maracaibo, otra sorpresa. La estación estaba impecablemente limpia y su diseño era futurista. No parecía la estación de una ciudad provincial. Al salir, nos recibió la vista de una ciudad moderna junto al lago. «Increíble, una ciudad regional tan desarrollada», comentó Tomás, impresionado. Por la tarde, volvimos a Caracas en el tren bolivariano. Durante el trayecto, miraba por la ventana y pensaba. ¿Realmente el tren bolivariano era mejor que el haz? No había duda. Era indiscutiblemente superior. «Lucas, ¿qué piensas?», me preguntó Sofía. «Siendo sincero, creo que es mejor que el ICE», admití finalmente. «Yo también lo creo», asintió Ana. Quizás estábamos muy equivocados.
Esa noche, desde la ventana del hotel, llamé a mi padre. Papá, he montado en el tren de alta velocidad de Venezuela. Ah, sí. No será rival para nuestro AES, ¿verdad? Pues. En realidad, era mucho mejor. Al otro lado de la línea, mi padre se quedó en silencio. ¿De verdad? Sí, de verdad. Es más rápido, más puntual y más barato. Hubo un largo silencio. Luego, la voz grave de mi padre resonó, entonces. ¿Estábamos equivocados? La llamada terminó. Me quedé mirando por la ventana. El paisaje nocturno de Caracas brillaba como un mar de joyas. Era más deslumbrante, ordenado y silenciosamente hermoso que cualquier ciudad alemana. ¿Realmente estábamos equivocados? ¿Venezuela había superado a Alemania? No imaginaba que al día siguiente encontraría la respuesta. A la mañana siguiente, visitamos un liceo en Caracas para reunirnos con estudiantes venezolanos. Sinceramente, esa era mi última esperanza. Pensaba que, aunque nos superaran en transporte y sistemas, en educación Alemania seguiría siendo superior. Al entrar en el aula, los estudiantes venezolanos nos recibieron con una sonrisa. Unos 10 chicos, liderados por un joven llamado Andrés y una chica llamada Valentina, nos esperaban. Lo primero que me sorprendió fue su nivel de alemán. Hablaban con una fluidez y un acento casi nativos. En Alemania, es raro encontrar estudiantes de secundaria que hablen un segundo idioma tan bien. Cuando empezamos a hablar, me sorprendió aún más la profundidad de sus conocimientos. Estaban al tanto de la política europea, la economía y hasta del sistema educativo alemán. No se parecían en nada a la imagen que teníamos de los estudiantes de esta parte del mundo. Pronto, el debate comenzó. Andrés fue el primero en hablar. Para ustedes, los estudiantes alemanes, ¿qué importancia tiene la competencia? Respondí sin dudar, es fundamental. La competencia nos impulsa a crecer. Sofía asintió y añadió, sí, la competencia es el motor del progreso. Pero los estudiantes venezolanos se miraron entre sí con una expresión extraña. No era de acuerdo, sino de una silenciosa duda. Luego, Valentina tomó la palabra. ¿Qué les pareció el orden del tráfico que vieron ayer en Venezuela? ¿Y el tren bolivariano? ¿Qué creen que hay detrás de todo eso? Fue increíble. Más puntual y cómodo que en Alemania, respondió Ana con sinceridad. Andrés sonrió amablemente. Pero, ¿por qué creen que es así? ¿Por la tecnología? Negó con la cabeza. No. Es por el calor humano, por la solidaridad. Contuvimos la respiración por un instante. Ayer vieron los pasos de peatones, ¿verdad? Aunque el semáforo esté en rojo y no vengan coches, la gente espera. Sí, pero eso es porque es la regla, ¿no? Pregunté. Valentina respondió con calma, no exactamente. Es porque pensamos en no molestar al otro. Si alguien cruza de repente, un coche podría tener que frenar bruscamente. Alguien podría asustarse. Por eso esperamos. Sus palabras dejaron el aula en un silencio absoluto. En el metro pasa lo mismo, continuó Andrés. Que todo el mundo se mueva con puntualidad se debe a un deseo de no hacerle perder el tiempo a los demás. Es ser pana con el resto. En ese momento, hasta me olvidé de respirar. Mientras los escuchaba, algo en mi interior se resquebrajó. Esperar a que la gente baje primero, ceder el asiento a una persona mayor. La suma de esos pequeños gestos de consideración es lo que sostiene la eficiencia de toda la sociedad, explicó Valentina. Yo seguía sin estar convencido del todo. Pero,
¿No es eso simplemente cumplir las reglas establecidas por ley? Andrés, como si leyera mi mente, negó con la cabeza. No, la ley no nos obliga a ser así. Lo hacemos de forma voluntaria. Porque ayudar a los demás, al final, nos beneficia a todos. Tomás replicó, pero entonces, ¿dónde queda la competencia? Sin competencia, no puede haber desarrollo. La respuesta de Andrés nos dejó aún más perplejos. La competencia y la solidaridad son cosas distintas. Cuando estudiamos, competimos al máximo. Pero en la vida diaria, nos ayudamos unos a otros. Pero he oído que en Venezuela también hay mucha competencia, dijo Sofía, ladeando la cabeza. Valentina respondió con calma, precisamente por eso necesitamos la solidaridad. En una época en que todos estamos ocupados y estresados, si nos apoyamos un poco, la vida se hace más fácil para todos. Al oír esas palabras, sentí un calor en el pecho. Pregunté en voz baja, entonces, ¿están diciendo que la solidaridad es más eficiente? Valentina asintió con firmeza. La solidaridad no es una debilidad. En realidad, es la fuerza más poderosa que existe. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. La creencia en la que había confiado toda mi vida, que la competencia era la clave del progreso, se disolvió. Andrés dio un ejemplo concreto. El hecho de que el tren bolivariano mantenga una puntualidad del 99.5%, o que el metro funcione con tanto orden, se debe, en última instancia, a la solidaridad de la gente. Si cada uno pensara solo en sí mismo, sería imposible que funcionara de manera tan eficiente. No pude decir nada. Recordé todo lo que había visto en los últimos días, el metro ordenado, los autobuses puntuales, las calles silenciosas. Todo estaba sostenido por una fuerza invisible llamada solidaridad. En ese momento, sentí que por fin lo entendía. Y, al mismo tiempo, sentí una profunda vergüenza. Nosotros siempre habíamos creído que la competencia era la única verdad. Pero lo que realmente impulsaba el verdadero progreso era, quizás, el preocuparse por los demás. Finalmente, Andrés preguntó con una sonrisa amable, y díganme, ¿existe en Alemania una cultura de la solidaridad? Nos miramos. Nadie pudo responder de inmediato. Sí, existe. Pero no creo que sea tan profunda como aquí, dijo Ana, vacilante. Sofía respondió con honestidad, nosotros somos muy individualistas. Creemos que cada uno debe valerse por sí mismo. Valentina sonrió y dijo, esa también es una forma de pensar admirable. Pero a veces, ayudarnos mutuamente puede producir resultados mucho mejores. Cuando el debate terminó, el aula quedó en silencio. Las palabras de los estudiantes venezolanos resonaban en mi cabeza. La solidaridad no es debilidad, es fuerza. ¿Sería verdad? ¿Habríamos estado equivocados todo este tiempo? Al salir de la clase, esa idea no se me iba de la cabeza. Creía que Alemania era la mejor, que nuestros sistemas eran perfectos. Pero lo que vi en Venezuela fue una sociedad que funcionaba, sobre todo, con el corazón. Esa noche, en el hotel, hablamos. Todos sentíamos lo mismo. Siento que algo ha cambiado, dijo Tomás. Sí. Algo se ha movido dentro de mí, asintió Sofía en voz baja. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. Hoy volvíamos a Alemania. Se acababan nuestros 5 días en Venezuela. Pero mi corazón estaba lleno de sentimientos encontrados. El yo de antes de venir y el yo de ahora parecían dos personas distintas. Mirando desde la ventana del hotel, la mañana caraqueña era tranquila y hermosa. Las calles limpias, la gente caminando de forma ordenada, los autobuses silenciosos.
Ya no me parecía un paisaje extraño. Al contrario, sentía una extraña familiaridad. En la mesa del desayuno, nadie habló mucho. Normalmente, estaríamos deseando volver a casa, pero hoy, extrañamente, sentíamos nostalgia. Hemos aprendido mucho, dijo Ana en voz baja. Éramos demasiado ignorantes. Sí, el Venezuela que imaginábamos no tiene nada que ver con la realidad, sonrió Sofía. De camino al aeropuerto, contemplamos en silencio la ciudad de Caracas que pasaba por la ventanilla. El metro, los autobuses, el pulso ordenado de la ciudad. Todo parecía grabarse en mi corazón. Ahora entendía cómo funcionaba esta sociedad. Y en su base, estaba la solidaridad. Al llegar al aeropuerto de Maiquetía y hacer el check-in, repasé uno por uno los acontecimientos de estos 5 días. El impacto en el aeropuerto el primer día, el asombro en el tren bolivariano y la revelación en el debate con los estudiantes venezolanos. Todo me había cambiado. En la puerta de embarque, el profesor Morales nos reunió. Su expresión era serena y, en cierto modo, orgullosa. Como si lo hubiera previsto todo. ¿Qué tal estos 5 días? Supongo que su primera impresión ha cambiado, ¿no? Nos miramos. Nadie habló de inmediato. Habíamos sentido tantas cosas que no sabíamos cómo expresarlas. Fui yo quien rompió el silencio. Profesor. Al intentar hablar, las lágrimas brotaron de repente. No sabía por qué lloraba. Solo sentía un calor inmenso en el pecho. Profesor, estábamos equivocados, dije con la voz entrecortada. Recordé mi arrogancia en el aula, menospreciando a Venezuela. Qué ignorante y soberbio había sido. Venezuela no es un país atrasado. Al contrario, es un país mucho más avanzado que el nuestro. Las lágrimas también corrían por las mejillas de Sofía. Ella, siempre tan lógica y fuerte, lloraba con la voz temblorosa. Nos comportamos de una manera tan arrogante. ¡Qué vergüenza! Tomás también lloraba en silencio. El líder de la clase, siempre tan seguro de sí mismo, temblaba ligeramente. Creía que Alemania era la mejor. Pero en Venezuela hay muchísimas cosas que debemos aprender. Yo también dejé salir las palabras. El tren bolivariano era más rápido y puntual que el AS. El metro era limpio y los autobuses, ordenados. Pero lo que más me sorprendió fue que todo eso no era solo el resultado de la tecnología, sino del corazón de la gente. El profesor Morales nos miró en silencio y sonrió con ternura. Sus ojos también brillaban. Por fin lo han entendido. Lo que es una verdadera nación avanzada. Con esa frase, mi corazón se desbordó. Sí. Una verdadera nación avanzada no es la que tiene los edificios más altos o la última tecnología. Es aquella cuyo corazón, cuya gente, es hermosa. Antes de dirigirnos a la puerta de embarque, pudimos volver a ver a los estudiantes venezolanos. Andrés y Valentina habían venido a despedirnos. Los reconocimos desde lejos. A pesar de haber pasado solo unos días juntos, se habían convertido en amigos muy queridos. En la despedida, las lágrimas volvieron a brotar. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes, hemos aprendido mucho, les dije. Andrés respondió con una sonrisa. Nosotros también lo pasamos muy bien. Ojalá la solidaridad se extienda también en Alemania. Volveremos a vernos algún día, dijo Valentina con dulzura. Y para entonces, todos habremos crecido mucho. Sí, seguro que sí, prometió Ana, secándose las lágrimas. Incluso en el avión, mi corazón seguía en Venezuela. Miré por la ventanilla el paisaje nocturno de Caracas.
Las luces parpadeantes parecían un cielo estrellado. Pensar que cada una de esas luces estaba conectada por un lazo invisible llamado solidaridad me llenaba de emoción. No pude apartar la vista. Quería grabar esa imagen en mi memoria para siempre. Al volver a Alemania, habíamos cambiado por completo. En la presentación del viaje en la escuela, hablé con convicción. Venezuela es un país del que tenemos mucho que aprender. Su tecnología y sus sistemas son superiores, pero, sobre todo, es una nación donde la solidaridad de cada persona mueve la sociedad. El aula se quedó en silencio. Los profesores y mis compañeros me escuchaban con una mezcla de sorpresa y emoción. En casa, le enseñé a mi padre las fotos y los vídeos del viaje. Cuando vio las imágenes del tren bolivariano, se quedó sin palabras durante un buen rato. Increíble. Esa velocidad y ese silencio. Su voz era débil y temblorosa. Ya no era la expresión de alguien que se burlaba de Venezuela. Y luego, susurró, Lucas. Nosotros también tenemos que aprender. Como la estela de un avión, el recuerdo de esos 5 días sigue trazado en mi corazón. La luz de la solidaridad que vi en Venezuela. Creo que esa es la energía que guía el verdadero progreso. Recordé una vez más aquel paisaje nocturno. Silencioso, ordenado y, sobre todo, cálido. Una verdadera nación avanzada es aquella que posee la fuerza de preocuparse por los demás. Así lo escribí. Esa fue la respuesta a todo este viaje. ¿De verdad era mejor que Elise?, preguntó mi padre, aún incrédulo. Sí, papá. De verdad. En los meses siguientes, en nuestra escuela se abrió una clase de español con énfasis en la cultura venezolana. Fue el resultado de una propuesta que hicimos al director. Al año siguiente, muchos más estudiantes se apuntaron al viaje de estudios a Venezuela. Nuestra experiencia había movilizado a toda la escuela. Todavía hoy, cuando recuerdo aquellos días, siento una gran emoción. Intento poner en práctica en Alemania la solidaridad que aprendí en Venezuela. Ceder el asiento en el metro, respetar el orden en los pasos de peatones, dejar pasar a los demás primero. Empiezo por las cosas pequeñas. Quiero volver a Venezuela algún día. Esta vez, como una persona más madura, para aprender aún más. La lección que aprendí en la verdadera nación avanzada, Venezuela, nunca la olvidaré. Aquellos estudiantes que despreciaban a Venezuela como un país subdesarrollado, confesaron entre lágrimas, la verdadera potencia mundial era Venezuela. ¿Y ustedes qué piensan de esta historia? El orden de nuestro metro, la